miembros de las comunidades, pueblos y nacionalidades que nos acompañan, a la compañera Ana María Huacho, lideresa quichua del pueblo Puruá, a la compañera Irma Bautista, coordinadora nacional de mujeres negras con AMUNE, al compañero Luis Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE, Tuntia Catanjuá, vicecoordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, agradecer a las compañeras y compañeros de, el Ministerio del Ambiente que nos acompañan, de las diferentes instituciones públicas que se han juntado también para el día de hoy, el saludar a nuestra directora nacional de Extensiones Vegetales y Conocimientos Tradicionales, señora Paulina Mosquera, el señor Fernando Nogales, delegado de la Unidad de Conocimientos Tradicionales del SENADI. Es necesario para arrancar alrededor de la conversación y el diálogo de este tema, el decir que frente a la emergencia global provocada por un virus identificado como un coronavirus, un tipo de coronavirus identificado como COVID-19, la sociedad en general, el ser humano, ha sido obligado a reencontrarse con el ambiente, con su entorno, con el planeta, consigo mismo. El mantenernos y colocarnos a todos en un ambiente de cuarentena, restringir nuestra circulación de forma libre, hace que reflexionemos alrededor de cuál es nuestro papel como elementos dentro del ambiente de este planeta. El equilibrio encontrado con la circulación limitada de los seres humanos en el mundo ha tenido sin duda, y todos hemos podido ver, escenas que de seguro nunca antes la habíamos visto, puesto que el impacto ha sido realmente importante. Plasmado en menor contaminación, por ejemplo, en las ciudades, en una recuperación de espacios por parte de la naturaleza. Y respecto de esto, pues el saber o el pensar alrededor de si es que el ser humano está cumpliendo realmente su rol dentro de este ambiente, dentro de la naturaleza en general. La sabiduría ancestral sobre el uso de los diferentes elementos de nuestro ambiente, de la naturaleza, de nuestro entorno, es de gran valía. Y esos conocimientos son, son manejados. ¿Aló? No sé si es que me escuchan. Sí, se escucha bien, Sí, Santiago. como que se me tuvo un corte del internet, perdón. Está Ya. bien. Entonces, el hecho de que de las comunidades, pueblos y nacionalidades nos compartan estos conocimientos, de estas experiencias, las decisiones, el tratamiento alrededor de la situación es realmente importante. El aporte que nos pueden brindar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y afroecuatorianos de nuestro país se vuelven fundamentales, se vuelven realmente de valía para todos quienes conformamos la sociedad ecuatoriana. Es por esta razón que el Ministerio del Ambiente y del Agua del Ecuador, a través del proyecto ABS y en coordinación con el SENADI, hemos considerado muy relevante el hablar de este tema, el trabajar en un conversatorio bajo la modalidad de webinar. Yo comentaba justo antes de empezar este conversatorio, y el evento en general, que te permite el estar en varios sitios al mismo momento, o muy rápidamente trasladarte de una reunión a otra, el conectarnos como seres humanos. Pero creo que también esa conexión que ahora nos facilita la tecnología, los avances tecnológicos y demás, nos invitan a reflexionar un poco también si esa conexión debemos también tener con nuestro ambiente, con este nuevo entorno, con este poder que tiene la naturaleza de confinarnos nuevamente en nuestras casas bajo una situación, en este caso, por un virus.
El contar con lideresas y líderes indígenas que nos compartan estos conocimientos, estas experiencias y las medidas tomadas en sus comunidades es valioso, es fundamental y creo que a todos nos será de utilidad para tomar frente a esta emergencia sanitaria que tenemos en la actualidad las mejores decisiones, las mejores medidas y hasta cierto punto un mejor porvenir, una evaluación que esta pandemia nos ha hecho cambiar a todos. Desde el SENADI nosotros trabajamos y damos el apoyo suficiente o necesario para que las personas puedan proteger estos conocimientos tradicionales dentro del ámbito de nuestras competencias. Nosotros trabajamos en SENADI para hacer de la propiedad intelectual una herramienta de desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. En realidad, gracias por darnos este contexto en el cual se desarrolla este conversatorio, a quien doy nuevamente la bienvenida a las personas que se están sumando. Una forma de mirar desde otros conocimientos, desde otra cosmovisión, cómo estamos enfrentando esta crisis sanitaria y más adelante ya vamos a tener a nuestros protagonistas, a estos líderes y lideresas para que realmente nos cuenten cómo han vivido en este tiempo de COVID-19. Ahora, un poco para que nos cuente cuál es el valor y la importancia que tienen los conocimientos tradicionales desde las personas que lo viven y lo practican, que son nuestros pueblos y nacionalidades. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Sumac Bastidas. Ella nos va a hablar un poco sobre el tema de conocimientos tradicionales ligados a la conservación de la biodiversidad. Buenas tardes, Sumac. Muchísimas gracias por unirte a este conversatorio. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos y con todas. Imanaya Tuquilla Mashikuna, Diushukunan Chishikaiman Kimirishkamanta. Gracias, Santiago. Gracias, compañeros y compañeras, Luis, Irma, Ana María, por sumarse y darse cita esta tarde. Para nosotros es muy importante, sobre todo, compartir, como ya lo has mencionado, Santiago, todo el conocimiento tradicional y todo el esfuerzo comunitario que han desarrollado nuestros líderes y lideresas en sus propias comunidades para enfrentar el COVID. Para nadie en la humanidad es conocido esta pandemia, este virus que lamentablemente ha azotado muy gravemente a la urbanidad y que también los pueblos indígenas están en gran vulnerabilidad. Y ahí justamente esta tarde, más bien con el objetivo de que todos y todas quienes vivimos en la urbanidad y quienes vivimos en la ruralidad, conozcamos de cerca a aquellos hombres y mujeres que también son héroes y que están en este momento contribuyendo para que en sus propias comunidades de alguna forma se disminuya el contagio y obviamente también de esa misma forma cuidar a los miembros de sus comunidades y cuidar a los abuelos. Por ello hemos visto importante esta tarde que sea una tarde de reflexión, una tarde de compartir, una tarde que nos invita a todos y todas a valorar ese conocimiento tradicional, valorar a los abuelos y a las abuelas, valorar ese esfuerzo comunitario. Por ello es que el Ministerio de Ambiente, el mismo SENADI, Global ABS y el proyecto PARC nos hemos dado esta tarde, esta cita, pues para reunirnos con ustedes, compañeros Luis, Ana María e Irma. Así que muchísimas gracias y sobre todo siempre con esa fortaleza de que la sabiduría de nuestros abuelos y de nuestras abuelas tiene que mantenerse milenariamente y que esta sabiduría sea valorada y que sea puesta en conocimiento de las nuevas generaciones. Y hoy en la pandemia se ha visto evidenciado y se ha reflejado en toda esa contingencia que han dado los compañeros y compañeras en sus propias comunidades para frenar este virus. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a ti, Sumac. Ahora sí, como para ya empezar este conversatorio que nos ha convocado ahora, para mí es un gusto presentarles a Fernando Nogales, quien va a moderar y guiar este conversatorio. Él es doctor en biología y cursa un máster en propiedad intelectual e innovación por la Universidad de San Andrés de Argentina, quien ha venido trabajando por varios años con los distintos pueblos indígenas y nacionalidades del Ecuador en los temas de conocimientos tradicionales. Actualmente, Fernando es el responsable de la Unidad de Conocimientos Tradicionales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
actual escenario y ha tenido la oportunidad de representar al país en varias reuniones de conocimientos tradicionales a nivel internacional. Fernando, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por moderar este espacio. Adelante y que realmente sea un espacio para compartir, como bien lo dijo Sumac. Fernando, ya. Ok. Ya, gracias. Buenas tardes. Gracias, Pau. Una vez más, buenas tardes con todos y un placer encontrarnos en esta tarde y oportunidad. Para mí siempre es un gusto el poder estar de la mano con nuestros hermanos de pueblos y nacionalidades. Quiero iniciar, extender nuestros sinceros saludos y una cordial bienvenida a este conversatorio a todos los que nos están escuchando. El Ministerio del Ambiente y Agua, el Proyecto Global PAR ABS, el Proyecto Global ABS, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador tienen el agrado de presentar el conversatorio sobre el aporte de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y afroecuatorianos frente al COVID-19. En primer lugar, deseo extender mi agradecimiento a nuestros panelistas por toda la predisposición para desarrollar el presente evento. En estos últimos años, el Ecuador ha desarrollado una serie de acciones encaminadas a proteger los derechos colectivos de comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y locales, así como también al pueblo montubio y el pueblo afroecuatoriano, sobre sus conocimientos tradicionales. El estado actual que la humanidad experimenta por los efectos de COVID-19, sin lugar a duda, coloca en un papel relevante sus incidencias en la búsqueda de soluciones que mermen los efectos de esta pandemia. Y qué mejor en esta oportunidad contar con la presencia de abuelos y sabios que vienen ayudando a sus comunidades a sobrellevar esta emergencia sanitaria que afecta a toda la comunidad, el mundo entero, en el cual nuestros hermanos indígenas. Sus vivencias y experiencias para sobrellevar esta pandemia en los territorios. Cómo ha sido el uso de las plantas medicinales, cómo se ha organizado en los cabildos comunitarios y qué es lo que han ido aprendiendo día a día con el vivir de esta pandemia que tenemos. Para el desarrollo del conversatorio agradezco que se tomen en cuenta los siguientes lineamientos. Se realizará a nuestros panelistas 5 preguntas, los cuales aproximadamente tendrán para responder un tiempo de 3 minutos. Se tomará nota de sus participaciones y al fin de las intervenciones se dará un tiempo para responder inquietudes del público en general. Por favor, se solicita a nuestros oyentes que sus preguntas e inquietudes sean respondidas en el casillero de preguntas del Zoom o que a su vez sus comentarios sean también señalados o indicados en la página del Facebook. En esta oportunidad me complace una vez más invitarle a Sumac Bastidas para que nos dé unas palabras introductorias en el idioma quichua. De esta manera también ser de una forma inclusiva con nuestros hermanos de pueblos y nacionalidades. Por favor, Sumac. Yusu tukuya mashikuna, kunanchishi kaiman tandarishka kunawan, kimirishka kunawan, yukanchikta kunan kaipi katishka manta. Kunanchishi charinchik ñukanchik kimsa mashikuna, Mashi Luisa Wavir, paika nacionalidad Táchira, Santo Domingo de los Colorados Mantacán, ñukanchik Mashi Mama Anita María Huacho, paika Puruaya Tamanta Shamushka, y Shinazati ñukanchik Mashi Irma Bautista, paipas kay Coordinadora Nacional Mujeres Afroecuatorianas Montamicán, paikuna mikunanchishi ñukanchima Carawagrin, imagínate kay unguita paikunaka paikunapaj uku comunidad pi shinashatik ama kay unguy mirarichun paikunapaj kawsayta, paikunapaj yachayta, paikunapaj rurashkakunata, paikunapaj wangurishkakunata willanaman kunanchishi shamushkakuna. Chaymanta achka kushiyarishka kanchik mashikuna, edyushu kankuna kayta katikushkamanta. Mana ñukanchik sapikita yachashkamantaka mana mashita rimanchik kunanchish, shinallatik Diushu Mashi Luisa Wavil,
ambak llaqtamanta katikunatapash y shinallati tukilla mashna mashikuna runakuna mashna kay Ecuadorpi kawsaqkuna shukti llaqtapi kawsaqkuna sincharishpa mashikuna ñukanchik kawsayta cuidarishpa katishun mashikuna kay unguy tukurinqakama. Muchas gracias, Fernando. Y gracias, Luis, Irma y Ana María. Y bueno, pues en realidad no se zapique. Sin embargo, muchísimas gracias, Diushu y compañero Luis. Muchas gracias, estimada Suma. Muy amable por tus palabras y apoyarnos con la traducción al quichua. Dando inicio al conversatorio, me complace presentar a nuestro selecto panel, el cual está conformado por dignos representantes de nuestros pueblos indígenas y afroecuatorianos. En esta tarde compartirán con nosotros los compañeros Ana María Huacho. Ana María Huacho Orozco es una lideresa quichua del pueblo Puruá, activista y referente del feminismo de las indígenas de la provincia de Chimborazo. Su lucha empezó en 1972 en la comunidad San Luis de Riobamba y continuó por otras en Chimborazo, bajo los preceptos de Tránsito a Maguaña y Monseñor Leonidas Proaño. Actualmente es la presidenta de la Asociación Huamampoma de Ayala y es conocedora de medicina tradicional. Bienvenida, Ana María, y muchas gracias por tu presencia. Además, contamos con la presencia del compañero Javier Aguavil, es de la nacionalidad Sáchila, ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, líder y activista de los derechos indígenas y actualmente es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE. Igualmente, mi estimado Javier, bienvenido a este conversatorio. Luego tenemos la presencia de la compañera Irma Victoria Bautista Nazareno. Ella es esmeraldeña de la comunidad de Río Verde, además es magíster, asesoría, consejería y terapia familiar sistémica de la Universidad Politécnica Salesiana, lideresa del pueblo afroecuatoriano y actualmente es la coordinadora nacional de mujeres negras CONAMUNE. Bienvenida, estimada Irma. Y finalmente, pero no menos importante, contamos con la presencia de nuestra compañera Suman Bastidas. Aquí debo hacer un pequeño anuncio. Lamentablemente, por un tema tecnológico, el compañero Tunta Catán, que estaba invitado, lamentablemente no pudo acompañarnos en esta tarde, pero queremos aprovechar, ya que nuestra querida compañera Suma es una digna representante del pueblo Puruá, para que ella nos acompañe en este conversatorio y también desde su mirada nos dé sus puntos de vista en relación a la pandemia, al problema que estamos actualmente viviendo. Quiero presentar Suma Bastidas Quichua, originaria de Cacha, del pueblo Puruá, de la provincia de Chimborazo. Es ingeniera en turismo y áreas naturales con estudios de maestría en desarrollo local y territorio de la Flaxo. Tiene varios años de experiencia en políticas públicas de interculturalidad y participación. Fue coordinadora nacional del componente de voluntarios de la ONU para el proyecto ABS en el Ecuador y actualmente continúa vinculada al proyecto a través del Ministerio del Ambiente. Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio al conversatorio. Por favor, si fuera tan amable para que se activen las cámaras de los compañeros Irma, Ana María y Suma, por favor. Javier también. Gracias, Irma, bienvenida. Estimado Javier. Ana María, hola, bienvenida, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Qué alegría verles a todos los compañeros en esta oportunidad. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, nos hemos visto alejados de llegar a territorio, que es algo en el cual nosotros nos sentimos muy a gusto y siempre compartiendo y estando con los compañeros. Pero que esto no sea un limitante para encontrarnos y para conversar de los pueblos indígenas, de las comunidades, y de esta manera también topar un tema muy importante que no es ajeno a la realidad de las comunidades, como es el tema del COVID-19, esta pandemia que realmente a todos nos está afectando.
Vamos a iniciar, estimados amigos. Quisiera, por favor, que ustedes, cada uno de ustedes se presente, nos indiquen de qué pueblo y nacionalidad pertenecen y cuántas familias conviven con ustedes en cada una de las comunidades. Quiero iniciar, por favor, si me ayudas, Suma, con tu intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas de nuevo. Lamentablemente tuve que colarme a última hora a este panel. Bueno, yo en mi caso soy del pueblo Puruá, soy de Cacha, vecina cercana de Ana María. Y actualmente, pues bueno, en mi comunidad somos 23 comunidades en la parroquia Cacha y yo por el momento vivo con toda mi familia aquí en Quito. Y la situación de los indígenas urbanos también es diferente y bastante compleja, querido Fernando. Sin embargo, tengo que comentarles que siempre he estado en constante comunicación con mi comunidad y afortunadamente el cabildo de mi comunidad me ha informado que no tenemos contagiados hasta el momento en Cacha, sobre todo en Pucará, y que el cabildo comunitario pues está activo permanentemente a través de los COEs comunitarios que se han implementado durante todo este tiempo de pandemia. Gracias, querido Fer. Gracias, mi estimada Suma, por tus palabras. Por favor, estimada Irma, te doy la palabra para que nos comentes un poquito de dónde eres, cuántas familias son en tu comunidad y convérsanos, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy de Esmeralda, Río Verde, parroquia de Chumundé. Salí de ese lugar desde a la edad de 5 años y sí visito y sí voy por esas comunidades que me pertenecen, pero para mí, yo soy del pueblo afroecuatoriano y por lo tanto nuestras comunidades están inmersas en todo el territorio nacional. Entonces yo debo decir que nosotros nos consideramos en este caso, somos pueblo y estamos en las 24 provincias y en esas 24 provincias hay en unos lugares mayor asentamiento como es Guayaquil y Esmeraldas, Manabí, Quito, o sea, Pichincha, aquí hay bastantes afroecuatorianos y nosotros siempre estamos comunicándonos. Por eso yo en este momento tengo una realidad de lo que pasa con mi pueblo frente al COVID y estamos trabajando fuertemente, nos reunimos así virtualmente de los diferentes lugares, de las diferentes provincias y cada uno va diciendo su problemática y que estamos muy afectados realmente y que pues estamos buscando formas de irnos ayudando, de escucharnos, de fortalecernos a través de la palabra, de fortalecernos a través de nuestros conocimientos ancestrales y todo eso está dando, o sea, resultados muy buenos para nosotros, a pesar de todo lo que nos pasa, porque ustedes saben que la cuerda se rompe siempre por el hilo más delgado y los afroecuatorianos nos consideramos muy vulnerados realmente. Entonces, eso es lo que te puedo decir para empezar. Gracias. Gracias, mi estimada Irma. Le paso la palabra a mi compañero Luis Aguavil. Por favor, si fueras tan amable, nos cuentas de qué comunidad, pueblo, nacionalidad tú eres, cuántas comunidades lo conforman y cuéntanos un poquito inicialmente sobre tu comunidad. Por favor, Luis. Sara que viejo Fernando, hacen que nos saluda esto, Suma Bastida, hacen que nos saluda Neymar Bautista, in panel vi jamás nas cuenta que chum y moti sanguena inte Facebook o in juego para seguimiento cuando nas cuenta que ligena yo hecho la saber ancestral mano juntenechi COVID tensia mana engajo juntenchi. Muy buenas tardes, un gusto saludar, como le decía Fernando, Suma, Irma y a todos quienes están siguiendo por Facebook, por este medio, esta red que ahora se ha hecho pues, ¿no? A nivel internacional, sobre todo, pues antes no nos sabíamos comunicar por este medio. Para mí es un gusto, mi nombre es Javier Aguavín, soy de la nacionalidad Sáchila, sí, la nacionalidad Sáchila, ahora también estoy representando a la región Costa, la CONAICE, represento a las nacionalidades Sáchila, Chachi, Épera, Aguá, Pueblo Manta, Huancavilca, Pueblo Pulcro, ¿sí? Represento a estas nacionalidades
Aquí en la nacionalidad Sáchila, pues son 8 comunidades. Lamentablemente, una de las comunidades ya han sido invadidas. Nos quedan 7, tienen sus propios territorios, están dispersos, no están en un solo lugar dentro de la provincia de Sáchila, ¿sí? Estamos hablando que somos alrededor de unos 3.000 habitantes actualmente, y en la cual pues también nos ha azotado fuertemente el tema del COVID al interior de cada una de nuestras comunidades, a pesar pues de que también la gobernadora de la nacionalidad Sáchila, Diana Guavil, ha declarado emergencia sobre toda la nacionalidad Sáchila, y a la vez darte a conocer como región costa que tenemos ya el COVID, que es en la nacionalidad Chachi, en el pueblo Manta, en el pueblo Huancavilca, también que han sido afectados. Entonces sí nos genera una preocupación fuerte, ¿sí? La nacionalidad Sáchila hemos tenido 2 personas que han fallecido. En la nacionalidad Chachi hemos tenido alrededor de unas 5 personas que ya también han fallecido del tema del COVID. En el pueblo Manta es la preocupación que allá tenemos alrededor de unas 200 personas que han fallecido del COVID, y en el pueblo Huancavilca ya son más de 1.200 personas. Entonces existe una preocupación en esta región, y en la cual pues ya más adelante vamos a conocer cómo hemos venido a tratar. Muchas gracias, mi estimado Luis. Vamos a tener la oportunidad de dialogar un poquito más a profundidad cuál ha sido el efecto justamente de la pandemia en cada uno de nuestros territorios. Y bueno, para mí es un gusto y un placer siempre presentar a nuestra querida Ana María Huacho, que es una lideresa de años y que siempre ha estado al frente de muchas iniciativas comunitarias. Ana María, por favor, bienvenida y buenas tardes. Cuéntanos a qué comunidad perteneces, cuántos miembros existen en tu comunidad, cuántas familias. Por favor, el micrófono es tuyo. Muy amable, gracias. Ashichishima shikuna tukikunata ñukanchik mamallakta yanakuna, yurakuna, runakuna, tuki kawsakunata. En nombre de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, quisiera hacer llegar un caluroso saludo a todos ustedes como ex dirigente. No puedo decir solamente que es de mi zona, como es dirigente de la CONAI, Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, para mí la pena es en todo el Ecuador, por nuestros pueblos, pero en la actualidad yo estoy viviendo en San Luis, que contiene 14 comunidades, 10.000 habitantes somos alrededor, y alrededor las otras comunidades también. Este golpe tan grande, como ustedes ya dicen, no es solo para mí, sino es para todos. Nos ha caído este golpe, sobre todo para nosotros los pueblos indígenas, el golpe más duro, porque vivimos de la agricultura, vivimos del trabajo diario, vivimos caminando, y encerrarnos 40 días, peor para mí porque yo soy un poco de pata caliente, porque gracias a Dios, dicho Mama Shalva, también tengo un papel importantísimo, y también tengo otro papel importantísimo como consejera de pueblos y nacionalidades. Entonces, para mí es un papel grande, que más pasada en la calle que en la casa, pero ahora me ha tocado encerrarme casi los 3 meses en la casa. No he salido a ninguna parte. Ahora he venido primera vez a la ciudad porque, por mi edad primero, porque dicen que la edad está ya para morir nomás, ustedes solo tienen que morir. Según las palabras que nos dice, pues los de la tercera edad peligramos. Entonces, bueno, pues si es así, entonces ¿para qué salgo? No he salido. Pero es una pena de que cómo nos afecta este virus. Pero además de eso, yo diría, Dios nos está ya haciendo un llamado, haciendo un jalón de tirones por muchas razones. Ustedes saben muy bien, por muchas razones. Pero también este virus ha dado mucho también volcamientos al negociado, a la venta de nosotros, sobre todo de nosotros, a diestra y siniestra, han vendido, han engañado, han jugado, todas esas cosas. Gracias, porque vamos a poder analizar, vamos a poder conversar, y para ver, ojalá por lo menos no escuchen por una oreja y salga por otra oreja, y tenemos que también hablar la realidad, la verdad. Dice que las ayudas, las millonarias que los ecuatorianos estamos haciendo, pero lamentablemente a las comunidades indígenas creo que no llega ninguna ayuda, y estamos así por vivir, por nuestra cuenta, tal vez cuidándonos, protegiéndonos y no desamparándonos de la madre tierra. La madre tierra nos está protegiendo hasta el momento, aún sin ayuda o con ayuda, lo que sea, también eso conversaremos.
como ya dije, yo soy Listo. un quichua indígena purúa y quisiera conversar después un ratito. Gracias. Gracias, mi Gracias. estimada Ana María, y disculpe interrumpirte, pero vamos a tener un buen espacio para conversar y dialogar. Quisiera continuar con el conversatorio y me gustaría motivar una primera reacción, una primera inquietud. A todos los panelistas, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué forma los conocimientos tradicionales a través del uso de las plantas medicinales ha aportado a enfrentar esta pandemia en sus comunidades? ¿Cómo los saberes ancestrales, cómo los conocimientos tradicionales, el uso de las plantas medicinales que muchas de las veces hemos conversado en territorio, mis estimados Javier, mi estimada Ana María, Irma, cómo está contribuyendo, cómo está ayudando a prevenir y a minimizar las dolencias que tienen muchos de nuestros hermanos que han sido afectados por el coronavirus o en su vez de una manera preventiva frente a esta enfermedad? Me gustaría igualmente escuchar a Javier. Quiero conversar con Javier para que nos comente cómo es la relación de las plantas medicinales, cómo nuestros abuelos, nuestros poné, nuestros ancianos de sabiduría están justamente aprovechando esos conocimientos para ayudar a aquellas personas que posiblemente pueden estar afectadas. Por favor, Javier. Sí, muchas gracias. El tema de la medicina ancestral es amplio en su conocimiento. Le podría decir que como Javier Aguavil, realizo la práctica de la medicina ancestral, en la cual pues estos conocimientos los he adquirido de parte de mi abuelo Moisés Aguavil, que ya lleva más de 80 años, y de su tío Santiago Aguavil también, que va pasando de generación en generación. Este tema del COVID que fue afectado fuertemente en nuestro país y cómo no decir a nivel internacional, pues prácticamente ha hecho de que al interior de cada una de las comunidades, bajo nuestros conocimientos o bajo nuestras costumbres o cultura milenaria, pues también nosotros vayamos protegiéndonos, ¿sí? Vayamos protegiéndonos porque tampoco le podemos mentir a la gente que nosotros estemos realizando la cura de esta pandemia que nos ha azotado. Entonces, esta se proyecta en el tema de aquellas plantas que tenemos en nuestras zonas y a la cual pues realizamos aquellas ceremonias o la recolección de decirle de plantas amargas, ¿no? Plantas amargas, que a la cual pues para nosotros el tema de la verbena, la planta como es el ajo, ¿no? La vetilla de ajo, de monte, ¿sí? Y otras plantas que tenemos en conocimiento nuestro, son de las que realizamos, podríamos decir, baños e incluso hasta baños de vapor para poder contrarrestar, ¿sí? Como al igual que también escuchamos, ¿no? El tema de, podríamos decir, plantas caseras, ¿sí? A su vez que también da a conocer que en la parte de la sierra es el eucalipto que lo realizaban como saunas, baño de vapor, pero nosotros como la nacionalidad sáchila, ¿sí? Hacíamos estas recolecciones en las cuales manifestamos. Cada pueblo y nacionalidad tiene su costumbre y tiene aquellas alternativas a la cual pues nosotros comenzamos a hacer el tratamiento interno. Pero para ello también, en coordinación, como es la gobernación de la nacionalidad sáchila, de una estructura que tiene, a la cual pues en el territorio de la nacionalidad están los presidentes o los cabildos o el directorio de las comunidades, quienes administran en el territorio, como lo podríamos decir. Ellos han buscado un enlace en la cual pues al ingreso de las comunidades ponen puntos de control o cadenas para que no haya personas que no sean o sean ajenas a la nacionalidad, no puedan ingresar más que con un debido control de fumigación al ingreso de las comunidades. Aún así,
se ha hecho difícil, aún así se ha hecho difícil este control, como Santo Domingo de los Áchila es una provincia que va creciendo cada día más, ¿no? Y está cerca a la ciudad, las comunidades. Entonces, también por las comunidades se pasa a recintos, se pasa a parroquias, y entonces al ingresar, o el hermano Sáchila o la hermana Sáchila al salir al centro de la ciudad, pues estuvieron expuestos a ser contaminados, y esto ha sido la situación de que ha generado brotes de COVID al interior de cada una de las comunidades. Entonces, preocupado de esta situación, la gobernadora en conjunto ha realizado prácticamente podríamos decir, la alerta de una emergencia dentro de las comunidades y tomar las debidas precauciones, no esperar que siga un contagio, ¿sí? Y a la cual, pues, a la primera alerta, comenzar a hacer el llamado ante la ciudadanía, y también puedan activarse los controles, podemos decir, del Ministerio de Salud, porque cuando se dio ya el primer brote, o hubo una persona que falleció en la comuna Colorados del Búa, ¿sí? Cuando hubo este primer brote, pues nosotros no podíamos identificar la persona que estuviera contagiada, porque también existen personas asintomáticas, en la cual no presentaban los síntomas, pero podía tener COVID, o las personas que se habían acercado a la persona que había fallecido. Entonces, se comenzó a gestionar en realizarse pruebas rápidas para poder detectar y que esta pandemia o este COVID, ¿no?, a las personas que están al interior, no siga afectando. Entonces, en todas las comunidades se comenzó a activar para poder ir contrarrestando. Mientras tanto, pues nosotros seguimos con la alternativa nuestra, ¿no?, el de poder realizar podríamos decirle, de las plantas medicinales, porque eso nos ha ayudado muchísimo, e inclusive tenemos datos que muchas de las veces pues manifiestan de que nosotros estaríamos siendo unas personas que prácticamente con unas buenas defensas. Eso es lo que nos manifiesta, ¿sí? Pero en realidad creeríamos, de acuerdo a la experiencia de cada una de las nacionalidades, que son estas plantas medicinales las que nos protege o cubre una barrera a que nuestro cuerpo o en persona no hayamos recibido de una manera tan fuerte el tema del COVID al interior de las comunidades, ¿sí? Todo esto ha dependido de lo que cada uno de nosotros pues hemos dado este contingente, y es más, hemos llegado con el mensaje de cómo tiene que hacerse el tratamiento al interior de cada una de las comunidades, y a la cual pues sí hemos estado muy interesados, y a la vez no en lo posterior, o poder contribuir, ¿no?, ya prácticamente con las instancias correspondientes, a que estas plantas medicinales no sea realizado un seguimiento de investigación, porque tenemos aquella energía, o podemos decir, aquella bondad que nos da la madre naturaleza, y a la cual pues va a consistir muchísimo en el de seguir transmitiendo estos conocimientos a nuestros hermanos de la nacionalidad sáchila de generación en generación. Muchas gracias, mi estimado Luis. En realidad es un tema bastante delicado en los territorios, que cada vez debemos irlo trabajando de forma conjunta. Igualmente, me gustaría conversar un poquito con Ana María Huacho, en el sentido de que nos cuente, Ana María, por favor, cómo es en el territorio de ustedes el tema del uso de las plantas medicinales, cómo ustedes están apoyando y contribuyendo a que la medicina ancestral pueda y permita ayudar a las personas que muy probablemente están ya afectados por el COVID, o que quizás de pronto de una manera preventiva lo están utilizando. Ana María, cuéntanos qué es lo que están haciendo en tu comunidad para prevenir el contagio, o para cuidarse frente al tema del COVID y el uso de las plantas medicinales, por favor.
Bueno, en mi comunidad diría qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. De las plantas medicinales para nosotros ha sido de dar gracias al formador y creador muchísimo, porque nos ha puesto a nuestro alrededor muchísimas plantas. Y nosotros tenemos alrededor, todo lo que pisamos son medicinas. Y para esto, pues en nuestra zona, bueno, una confusión terrible, ¿no? Con lo que apareció rápidamente, con la gente que no creía, que las plantas ya, como estaba haciendo yo de primero, que se han olvidado, que ya no quieren tomar una agüita de manzanilla, que ya no quieren tomar nada. Pero gracias yo al valor y al conocimiento que he adquirido de mi bisabuelo, de parte de mi mamá, entonces he seguido insistiendo y he estado discutiendo en las comunidades de alguna comunidad llamado Mamá Ana María, ¿qué vamos a tomar? Estamos con todo, bueno, he dicho, casi a nivel mundial, ustedes saben si he conocido el eucalipto. Del eucalipto, las vaporizaciones, las limpias, nosotros utilizamos, como el compañero Luis dijo hace rato, hacemos limpias, hacemos rituales y también hacemos brebajes, jarabes de las plantas, y eso a nosotros mucho ha ayudado. En nuestra zona, por ejemplo, yo no podía salir, pero por teléfono hice bulla a las autoridades que ayuden, que salgan. Entonces hicimos igualito que el compañero Luis, de poner en las comunidades cadenas y pedir que fumiguen, porque dicen que las autoridades están teniendo tanta cosa, pero bueno, insistiendo, poco a poco han llegado a las comunidades a fumigar, a cuidar, a proteger, y en las comunidades lo que hemos hecho es por noticias, por teléfono o a como de lugar hacer llegar a nivel nacional a muchas comunidades, no solamente de mi zona, sino de otras zonas. Cuando ya sabíamos que ya caía uno, decíamos, no, hay que ayudarnos, hay que tome bastante agua de tilo con limón, tome bastante perejil, o tome, como dijo el hermano, hierba mora, o cójase marco, o cójase eucalipto, Santa María o Hilá. Pues bueno, hay infinidades de plantas para poder nosotros también apercibir, para hacer vaporizaciones, para poner en las casas, para lo que sea. Entonces, así nosotros hemos ido combatiendo en mi comunidad propia, que es en el Panecillo, en San Luis también. Decían que bueno, no sabíamos al fin con quién mismo mueren, porque ahora todo es con corona, y ya se va rápido al cementerio, se entierra, ¿no? Y así mismo ya falleció uno y dijo con corona. Entonces ahí la gente mismo ya se desesperaron, salieron a poner candados, poner cadenas para que no entren los carros, pero así somos la gente, somos poco necias, no queremos entender y no queríamos entender, no querían poner las mascarillas, y como no había, también aprovechaban, así andaban. Pero bueno, de una u otra manera nosotros hemos combatido mucho. Así las comunidades indígenas nos llamaban, decían a María, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? Desesperadamente, y yo también desesperadamente decía, bueno, pero ¿cómo pruebo si un paciente bien enfermo no viene y no sé si se cura o no se cura? Pero bueno, se cure o no se cure, pero tómese esto, tómese otro. Así a los hermanos de Cañar, de Imbabura, de Quito mismo nos estaban diciendo, por favor, nosotros somos indios de páramo y tenemos muchas plantas y no debemos caer. La relación con la madre naturaleza, con la tierra, nosotros hace mucho favor, y tomen plantas. Tenemos en tal comunidad hay tal cosa, eso tomen. En tal zona hay esto, ahí, porque no tenemos en todas las zonas las mismas plantas, entonces tenemos otro. Por ejemplo, gracias al apoyo de la Amazonía también hay la uña de gato, hay así mismo otras cosas, todo eso es por aquí, por allí. Ustedes de esa zona tomen ustedes de esta otra zona tomen. Yo creo que hasta ustedes estaban diciendo, por favor, tome agüita de manzanilla con limoncito, calientito en las noches y las mañanas, haga juguito de un tomate de carne con perejil, tómese. A todo el mundo está así, pero no sabemos a ciencia cierta cómo. Pero bueno, acá ya casi comprobamos que con eucalipto, con tomate y con bicarbonato y manzanilla salieron del virus, no se fueron a ninguna parte y salieron. Entonces, por ese lado felices, pero por otro lado no tan felices, porque eso no es valorado en nuestras plantas, como dijo el compañero Luis. Ojalá
Ojalá con esta experiencia yo quisiera que las autoridades se dignen en respetar nuestras plantas, en ayudarnos, porque no podemos nosotros salir, por ejemplo, yo hice aceites esenciales ambientales de eucalipto, de molle, de marco, de hilapo, de todo, pero ¿qué he podido hacer? Está guardado ahí, pero no puedo hacer nada porque primerito si yo salgo a ofrecer, a decir permiso, patente, tanta cosa, ¿no es cierto? Entonces no puedo yo salir. Por ejemplo, aquí esto es esencia de puro eucalipto, así tengo enfrascados a las personas que me han acercado, he dado y ayudado porque es ambientales. Entonces, pero a las personas que no, así mismo el aceite de eucalipto para las vaporizaciones, para poner como el Vivapurú, por ejemplo, así, tanta cosa, pero no tengo permiso, no tengo autorización y quisiera que las autoridades, como el gobierno mismo está hablando mucho, que va a ayudar en la salud a los indígenas, quisiera que eso cumpla y que nos facilite los permisos, que nos ayude para salir adelante y que nos financie sobre todo. También necesitamos financiamiento, necesitamos apoyo, necesitamos permisos para salir adelante por más muchas cosas que tenemos en comunidades, pero si no nos apoya estamos chincados ahí y como que no tenemos nada. Eso es lo malo que es para nosotros, pero ya en la madre naturaleza nos ha brindado. En todo el mundo tenemos muchas plantas de unos de otros. Yo me conectaba con los de México, con los de Guatemala, ustedes que están tomando allá o que están haciendo, diciendo con nuestros hermanos, conocidos, amigos, con España, con Francia, con Bélgica, hemos conversado por teléfono, he dicho, no sé si allá hay de esto, tomen otro. Ahorita está saliendo unos en Francia, está saliendo de virus, se conectaron todos, contagiaron toda la familia, pero más está saliendo con la hoja de manzanilla, con eucalipto, con jengibre, con eso están saliendo. Entonces, listo, eso me ha alegrado, ¿no? Que hemos tenido muchos contactos y gracias a Dios y gracias a nuestros abuelos que nos han dejado estos conocimientos y nosotros estamos rodeados de las plantas a nuestro alrededor toditos. Entonces eso yo diría en cuanto a las plantas medicinales, tenemos muchas plantas, pero queremos también un apoyo de todos ustedes y de gracias, Ana María. Mi estimada María, muchas gracias, qué lindas palabras y también es un mensaje muy interesante el que usted nos acaba de dar. Para valorar lo que tenemos, valorar especialmente los conocimientos tradicionales y las plantas medicinales que tenemos en nuestro entorno. De la misma forma, me gustaría escuchar a Irma sobre cuál ha sido su experiencia en referencia al uso de plantas medicinales, cómo su comunidad están aportando para prevenir y para ayudar a las personas que muy probablemente tienen o están con el virus. Por favor, Irma, si fueras tan amable tus palabras. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera primero hacerle ver el contexto, aunque ya antes dijimos que estamos en las zonas urbano-marginales de las ciudades y también en la parte rural. Digamos, entonces les voy a hablar de dos contextos diferentes, ¿sí? Y de las cosas que en este caso tenemos en un sitio y en otro, porque como ustedes saben, ni siquiera se podía viajar. Entonces, nuestra gente ha aplicado su medicina ancestral, que realmente no solamente se trata de las plantas medicinales, ¿no? Nuestra medicina ancestral es un conjunto de saberes y prácticas curativas para el cuerpo y para el alma. Y utilizamos elementos de la naturaleza y también así como vegetales, o sea, las piedras, utilizamos animales, utilizamos canto, la música y todo esto en interacción con el espíritu y la energía del ser. Entonces, de lo que yo les voy a decir es que realmente sí nos hemos ayudado muchísimo. Digamos, ahora tenemos que ver una parte de que nuestros ancestros no vinieron de un solo sitio y por lo tanto tenían diferentes formas de curar, de hacer la sanación. Y al llegar a estos territorios, pues también fortalecieron y fueron conociendo plantas que fueron probando, y entre ellas las plantas amargas, es la que más se ha utilizado para este asunto de la pandemia del coronavirus. Las plantas medicinales que más se ha estado utilizando, como le dije, son las plantas amargas, y estas, digamos, en este caso, donde se encuentren, porque si están en la parte rural, entonces ahí ellos tienen el amargo Andrés, por ejemplo, tienen la artemisa, tienen el marco vuelta, se lo encuentran en la parte de la sierra, ¿verdad? Y ellos han utilizado muchísimo esto de la verbena para tomar.
para tomar y para hacerse baños. Todas las plantas amargas se las puede utilizar tanto en vaporizaciones como también en baños. Nuestra medicina, aparte de curativa, es muy preventiva. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado aconsejando a nuestra gente? Antes de que ustedes sienten un pequeño como resfrío, que empiezan con síntomas gripales y esas cosas, entonces, tienen que, antes, desde que empezamos a aconsejarles que eleven un poco sus defensas, ¿no? Entonces, mandábamos, o sea, recetas así de las plantas verdes, a las plantas alimenticias verdes, que tienen mucho que ver con esto de aumentar las defensas. Inclusive en esta vez yo te cuento que aprendí a utilizar la planta del rábano. Yo tengo sembrío de rábano y yo aprendí a utilizar la hoja. La hoja del rábano es pero excelente, tiene una cantidad de propiedades alimenticias y para las defensas. Y yo antes que no sabía, yo cogía y le botaba. Y entonces actualmente utilizo en diferentes preparados, se puede preparar en sopa, se puede preparar en tortillas, se puede preparar en lo que tú quieras y es delicioso, muy rico y te sube las defensas. Hemos estado utilizando no solo las plantas. Por ejemplo, en el caso de que la persona empiece, ustedes saben que el virus se aloja ojos en la garganta, en la nariz, en las fosas nasales, ¿no? Entonces, el bicarbonato de sodio, aguado un poquito y con un cotonete o con un algodoncito se introduce bien al fondo fondo de las fosas nasales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos cambiando lo ácido del lugar en alcalino. Automáticamente pruébalo. Si te llega un resfrío o lo que sea, haz de eso y vas a ver que inmediatamente se te seca la moquera, ya no tienes mocos. Entonces, hemos trabajado muy fuertemente en ese sentido. Por ejemplo, la planta de la uvilla. Y no solo eso, aquí en la ciudad de Quito tenemos un centro de medicina ancestral, tenemos una sanadora que se llama María Eugenia Quiñones, quien está documentando que sí está curando, porque las personas le llegan con diagnóstico ya de que es positivo, de coronavirus positivo, y ella les atiende y les ha sacado. Entonces ella está documentando que la medicina ancestral afroecuatoriana realmente está siendo bastante efectiva para la sanación. La gente se está cuidando mucho y realmente al comienzo, justo porque no había tantos afroecuatorianos afectados, se estaba pensando que era un virus que no nos afectaba, pero no es así. A todos nos afecta, todos somos humanos. Pero en cambio, el hecho de que uno se busque a estar con buenas defensas, primero, buenas defensas, con el cuidado, con los baños de plantas amargas y tomando también plantas amargas, nos hemos ayudado muchísimo. No vamos a decir que no haya personas que no tenemos, personas que se hayan enfermado, no vamos a decir que no tenemos personas que han muerto. Por ejemplo, cuando recién empezó el virus en Guayaquil hubo mucha gente nuestra que murió porque en su mayor parte están en lugares hacinados así, en esas casas pequeñitas, y ahí hay 2 y 3 familias que han llegado porque ellos son migrantes que han venido de las diferentes comunidades rurales, han ido a vivir allá. Y en ese caso, como todavía no se conocía esto de estar con las mascarillas y todo, toda la familia se infectaba, entonces hay algunos que murieron. Pero en la actualidad ya tienen mayor cuidado, también buscan a sus sanadores ancestrales y están mejorando notablemente. Gracias, mi estimada Irma. Muy interesante tu testimonio, como nos cuentas cómo el pueblo afroecuatoriano se está ayudando a prevenir y a cuidarse frente al tema del coronavirus, del COVID. Quisiera también de esta manera escuchar a nuestra querida amiga Suma que nos comente cómo desde su vivencia ellos están llevando adelante en su comunidad en Cacha el tema de prevenir del uso de las plantas medicinales para justamente apoyar y evitar que el coronavirus llegue a sus comunidades y que a su vez este les afecte directamente y de una manera muy fuerte. Por favor, Suma, cuéntanos qué experiencias han tenido ustedes hasta el momento.
Bueno, yo también estoy casi en el mismo contexto con Irma. Nosotros tenemos también como Puruáes dos realidades bastante marcadas. La una es justamente con aquellos compañeros y compañeras que vivimos en la urbanidad y aquellos compañeras y compañeros que están en la comunidad. La mayoría de nosotros, los puruáes que vivimos en la urbanidad, estamos contentos en su mayoría debido a que la pandemia o el virus no ha contagiado gravemente a Cacha, que es de la parroquia de donde yo vengo. En la urbanidad sí, es bastante complicada y difícil, porque como lo dijo Irma, vivimos lamentablemente rodeados de bloques en lugar de estar rodeados de árboles, de la chacra o de las montañas, que obviamente es diferente, ¿no? La vida. Pero en la comunidad también, obviamente, existe una gran vulnerabilidad. Para nadie es conocido cómo frenar este virus y tampoco la pandemia. Todos hemos ido aprendiendo a prueba y error en el camino, tanto las comunidades indígenas o en realidad todos, ¿no? Y en este caso, lo que nos ha compartido mi comunidad, que se llama Pucaraquinche, ellos informaron que también han bloqueado la carretera, por un lado, también justamente para poder realizar puntos de verificación y evitar para que accedan terceras personas a la comunidad. Y el uso también de plantas, las plantas como el marco, la Santa María, el eucalipto, el Ashnayuyu, que seguramente Ana María también lo conoce. Esas plantas, estas 4 plantas han sido fundamentales en mi comunidad, considerando que estas plantas tienen propiedades antisépticas. En las comunidades indígenas no existe alcohol, en las comunidades indígenas no existe gel, y para ellos, los abuelos, lo que han dicho incluso la mayoría, y sobre todo el cabildo, es ¿para qué comprarse alcohol y gel si existen las plantas a nuestro alrededor y la mayoría de ellas crecen en nuestra chacra o crecen alrededor de nuestras casas o los encontramos en el camino mientras uno va para el pastoreo o a la siembra? Así que esas sí han sido las plantas que han utilizado para poder realizar medidas antisépticas como de higiene. Y de hecho también han ideado mecanismos para poder realizar mascarillas caseras, que es utilizando las mismas fachalinas como estas de las mujeres. Y en estas fachalinas lo que hacen es machacar a las plantas y poner dentro de la fachalina para poder cubrirse la nariz y la boca en una parte. En cambio, en la ciudad con nosotros la situación es distinta y como también coincido justamente con Irma, el conocimiento de mis papás, ellos obviamente durante muchísimos años vivieron en la comunidad y ellos ahora también viven en la urbanidad. Y entre la familia, entre los amigos, entre los vecinos también nos hemos podido comunicar con la mayoría. Y lo que han recomendado es tomarnos plantas verdes y también los mismos vegetales como el tomate de riñón, el jengibre, el ajo, ya que ellos también consideran que estos alimentos fortalecen el sistema inmunológico. Y asimismo, estas mismas plantas también, como el marco de Santa María, han sido también recogidos por la mayoría de los compañeros aquí en Quito, en los bosques más cercanos, sobre todo eucalipto, para poder realizarse vaporizaciones. Esas han sido como las medidas que hemos ido aprendiendo y sobre todo también lo que mis abuelos y la misma gente de la comunidad nos han manifestado es que valoremos esas plantas, que no solamente el conocimiento de la ciencia o el conocimiento de la farmacia, como dicen ellos, es válido. Las plantas medicinales crecen en nuestro propio jardín y tienen toda la razón. Yo misma cada 3 o 4 días salgo a cosechar de mi pequeño jardín el taraxaco o el diente de león que nos crece en la ciudad de Quito, en las veredas por doquier. Cosecho, las lavo en agua de vinagre y luego hago tortilla de huevo, el mismo jugo de vegetales. Es una más forma de fortalecer el sistema inmunológico. Lo que más bien me han dicho las compañeras de las comunidades y mi cabildo es más bien ustedes cuídense quienes están en la ciudad, porque de alguna manera quienes estamos en la comunidad no tenemos tanta cercanía y no estamos tan hacinados como ustedes. Por lo tanto, es importante que cuiden su salud, que cuiden su cuerpo y sobre todo su espíritu, como lo dijo también Ana María e Irma y Luis. Eso es lo que puedo compartir, querido Fer y compañeras y compañeros.
Muchas gracias, mi estimada Suma. Lo que tú acabas de señalar realmente es una realidad que estamos viviendo en las grandes ciudades. De cierta forma, los compañeros que están aún todavía en sus territorios, sus comunidades, tienen más ventajas por estar en un ambiente puro, no estar en mucho contacto con las personas que muy probablemente pueden estar infectadas. Continuando con el conversatorio, sí me gustaría escuchar a cada uno de ustedes, estimados amigos panelistas, ¿cuál ha sido la decisión de los cabildos comunitarios? ¿Qué están haciendo los cabildos comunitarios en sus territorios para justamente tratar de ir frenando? Creo que algo Luis ya nos había comentado, pero sí sería importantísimo ahondar un poquito más en este sentido, como en el caso de Luis, nuestra gobernadora, digo yo, en el cual me incluyo, está de esta manera, la gobernadora de la Nación Sáchila está tomando las decisiones y el cabildo en general, ¿qué es lo que están haciendo para tratar de frenar el avance del tema del coronavirus? Por favor, Luis. En este tema, tanto como es el directorio, ¿no es cierto?, de quienes administran dentro de las comunidades, ¿sí? Por 2 ocasiones realizaron una reunión de consejo y a la cual esta reunión de consejo fue para analizar previo o antes de que hubiera esta persona infectada del COVID al interior de la comuna Sáchila, ¿sí? Manifestaban cómo vamos a hacer, porque en el mundo occidental, pues, o podríamos decir, el mensaje que llegaba es de que tenía que ver es un aislamiento. ¿Cómo hacer ese aislamiento dentro del territorio de la nacional? Porque si hablamos en el centro de la ciudad, ¿sí?, esta persona no tiene que salir de casa. Esta persona no tiene que tener contacto o aglomeraciones donde vaya a contagiar. Pero la comunidad son extensas del territorio, existe su vivienda y tiene sus parcelas, que habrán compañeros que tienen 2 hectáreas, 5 hectáreas, ¿no es cierto?, dependiendo, ¿no? Y dentro de ellos podrían realizar sus actividades. Entonces, el cabildo comunal, al momento de que alguien estuviera infectado de COVID, ellos solamente se aislaban en su territorio, en su parcela, podríamos decir, ¿sí?, en su parcela. Entonces, desde ahí, si hablamos en el tema del tema de alimento, ¿no?, acá en la zona de Santo Domingo, en la Yuca, el Verde, ¿no?, realiza la crianza de cerdos, la crianza de gallina, entonces se puede alimentar bajo ello. Pero sí es necesario de otros implementos que requerían de kit o algo desde el centro de la ciudad. Para ello se organizaba el cabildo comunal con la gobernadora, las instituciones pertinentes y a la cual poder llegar con la ayuda y sobre todo el Ministerio de Salud para poder dar la asistencia a las personas contagiadas. ¿Cómo le manifiesto? En este momento, en la nacionalidad Sáchila, tenemos alrededor de 33 personas más o menos que están con COVID. 33 personas sáchilas al interior de las comunidades. De las 7 comunidades, ¿sí?, se han visto 4 que están con COVID. Y el resto de comunidades aún no tienen contagios. Pero ahí a veces se hace un poco difícil. No sé si estas experiencias también las estén pasando las otras nacionalidades. Hay algunos compañeros que manifiestan que tienen síntomas de fiebre, pero sucede de que ha sido el dengue. Entonces, le podríamos decir, no el COVID, sino que hay otras enfermedades que se están generando, ¿sí?, dentro del territorio. Unas que nosotros podemos ir aplicando con nuestras plantas medicinales y otras que necesitan de la medicina alternativa. ¿Sí? En eso nosotros estamos muy seguros, porque en algún momento personalmente lo dije, no podemos subestimar el tema de la pandemia. No podemos subestimar. Nosotros en casa realizamos nuestro tratamiento, que es un proceso que hay que irlo aplicando con suma responsabilidad. Aquí hay que dejar en claro en algo, porque al momento de aplicar, yo sé que son plantas medicinales y naturales, y no es por aplicarlas,
porque también hay reacciones de la persona. Puede ser que uno tenga, podríamos decir, que esté sufriendo de la presión. Puede ser que uno esté teniendo una fiebre alta y no podemos ir a aplicar la situación del baño de vapor. O sea, imagínense, está ardiendo en fiebre y vamos a hacer baño de vapor. Eso es terrible para el paciente. Entonces, hay que saberlo conjugar, ¿sí? Primeramente, si una persona tiene fiebre, bajar ese síntoma que nosotros decimos plantas medicinales frías, ¿no? Frías que nosotros conocemos, digamos, un ejemplo. Le digo el ejemplo, el descansel, porque son varias las plantas que conocemos dentro de nuestro territorio. Decimos el descansel, decimos la caña agria, ¿sí? Le doy solamente dos nomás, ¿no? Como iniciativa. Hacerse un baño frío y dentro de ello estabilizar a la persona y después seguir con el tratamiento. Entonces, toda esta situación hay que saberla llevar y por eso, pues, los dirigentes de las comunidades, ellos también se organizaron al interior, pero le digo que hay a veces que se sale un poquito fuera de la mano el controlar, ¿sí? Es muy difícil controlar porque podríamos decir, hay algunos áchilas que son un poquito desobedientes también. Entonces, como que, y no creo que solamente en nuestro territorio, sino que también ha de haber en otros territorios, porque mal haría en venir a mentir y decir, no, todos son disciplinados, todos son aplicados, todos, no. Tenemos, ¿no? Diferente reacción nuestra en cada uno de las personas. Entonces, sí se vuelve un poco complicado, pero están haciendo todo lo posible. En estos momentos, la gobernadora pues ha enviado a hacer una nómina, una lista de todas sus comunidades, cuáles son las personas que tienen sintomatología, tenga o no, para poder realizar las pruebas, identificar y con eso pues aplicar la medicina occidental, la medicina ancestral y podríamos hablar de la alternativa. Ojo, que también se está hablando del dióxido de cloro, ¿sí? Del dióxido de cloro. Y también lo están aplicando. Creo que está y a pesar de que el Ministerio de Salud ha manifestado de que no se puede utilizar, de que está prohibido, pero también existen estudios que ya comprueban que este dióxido de cloro tiene sus alternativas y que se realice un seguimiento. Entonces, como dirigentes, está en nuestra responsabilidad dar el seguimiento e ir viendo al igual los resultados. Gracias. Y que no siga consumiendo más víctimas, que es lo más lamentable de perder un ser querido dentro de este territorio. Así es, mi estimado Luis, realmente es lo más doloroso. Qué interesante lo que tú acabas de señalar, que no solamente la medicina ancestral de forma sola puede ayudarnos, sino también el hecho y la necesidad de contar con una medicina occidental que nos permita justamente, en algunos casos, evaluar enfermedades como tú nos acabas de señalar, que es el tema del dengue, que también se está viviendo en estos momentos en nuestro país. De la misma forma, mi estimada Irma, cuéntanos un poquito cómo están ustedes llevando en los cabildos comunitarios, cómo están organizados para justamente comenzar a contrarrestar un poco que siga avanzando el COVID en nuestros territorios. Por favor. Mira, quería decirte que la forma organizativa de nuestras comunidades negras no son cabildos, ¿no? Son comunidades. Okay. Y al interior de las comunidades, ellos en la zona norte, por ejemplo, se han empalencado. Y con eso te quiero decir que lo que han hecho es como un cerramiento con caña guadúa para que no pasen, no estén saliendo y pasando, sino que si salen con de alguien de la comunidad con la necesidad de vida y justificada, y llegan y lo fumigan. Lo fumigan, tiene que bañarse, tiene que, bueno, no es cuestión de que nomás sale y entra así nomás, están cuidándose muchísimo en ese sentido. Y también te quiero decir que la gente toma mucha agua de mar. Están tomando bastante agua de mar, especialmente los que están cerca del mar, ¿no? Toman agua de mar y que el agua de mar les va a proteger. El agua de mar tiene algunas connotaciones y que antes de que haya el COVID, ya se hablaba de esta medicina, de este elemento de la naturaleza, que hace mucho como equilibrar, digamos, el organismo.
Y hay personas que me han llamado para indicar, Mirmita, mírame, y han hecho videoconferencias para que les mire cómo se han fortalecido y que ya caminan muy bien y que andan muy bien. Es decir, que esto del COVID también ha sido como una oportunidad para que las personas miren hacia la naturaleza y vean y tomen lo que antes de como que no se les daba importancia y están saliendo. Entonces, lo que te quiero decir en cuanto a esto de cómo se están cuidando en las comunidades es así. Es decir, haciendo conciencia de que no deben estar saliendo y entrando y con el descuido poder contagiar a los demás, sino que, digamos, con ese cuidado les fumigan, están utilizando el cloro también para esto de desinfectar, para la desinfección, sí están utilizando. Entonces, de eso tengo conocimiento más porque he conversado con Inés Morales de las comunidades del norte de Esmeraldas, y ella me ha comunicado esto. Dice, nosotros nos hemos empalencado, la verdad, y estamos ayudándonos mucho y estamos cuidándonos mucho. No hay muchas personas que han fallecido. Han fallecido 20 personas, me decía, pero tenían complicaciones de otras enfermedades. Eso también quiero decir, que por este hecho de la pandemia se ha descuidado mucho a las personas que estaban con enfermedades crónicas y a veces fuertes. Y entonces no han tenido su medicina, no han tenido ese cuidado, personas que tenían que hacerse diálisis ya no les han atendido. Mira, todo este problema hay. Entonces tenemos también, digamos, de secuela del COVID, las otras muertes también. Eso puedo decirte. Gracias, mi estimada Irma. Efectivamente, el tema del COVID nos está afectando de una manera sin precedente. De la misma forma, que interesante lo que tú nos acabas de señalar, la forma como están cuidándose, ¿no? Esta forma del palenque, que es un tema muy ancestral, muy tradicional, de esa manera para tratar de ir mediando el contagio sobre todo. De igual manera, me gustaría escuchar a Ana María. Por favor, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en sus territorios? ¿Tienen ustedes cabildos comunitarios? ¿Cómo de esa manera ustedes están tratando de frenar un poco el avance de la enfermedad? ¿Cómo se están organizando en sus comunidades, en sus territorios, mi estimada Ana María? Bueno, en nuestras comunidades también igual creo que esto de quedar en casa es a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces todo el mundo a quedar en casa, todo el mundo a estar en su comunidad y no salir. Por eso decía más antes que cuando ya falleció uno, entonces ya en mi comunidad también rapidito se puso cadenas y todo. Eso ha sido lo más. Pero frente a todo eso, para nosotros, como ya dijo Irma, ya dijo Luis, para nosotros en las comunidades indígenas y en los conocimientos tradicionales, no es pues solamente de las plantas, no es solamente la persona que está enferma solo de una cosa, sino hay varias enfermedades, los que más han salido a la ciudad, más. Pero para nosotros es un complemento de todo, para nosotros implica la alimentación, que es la base fundamental, que la alimentación, el agua, la vestimenta, el trabajo, todo es lo que nos involucra, nos hace de la vida un cambio, ¿no? Entonces ahí ciertamente hay veces, sí, la medicina natural también no se puede, las plantas decir nomás toman con exageración, también tiene sus medidas, tiene su dosificación, y eso sí da pues, también miedo a nosotros de decir nomás cojan nomás y tomen nomás. No, también hay que saber, hay que educarnos, decir la desesperación que está cogiendo, no coger y hacer nomás, sino siempre tienen que conversar, tienen que acudir también y respetar, o sea, que respetar a la primera, a la madre planta, pedir permiso para que ella sea la encargada en que nos cure, en que nos haga las cosas. Entonces, eso es para nosotros, es como digo, un camino redondo que se da la vuelta ahí mismo, pero con medida, con cuidado. Y entonces, frente a eso, sí, en algunas enfermedades sí tenemos que nosotros acudir a la medicina farmacéutica, ¿no? Para que pueda sacar de esa peste de otras enfermedades también, porque ahorita no es solo la pandemia, claro que la pandemia es ahorita en grande, y como yo les dije más antes, creo que Dios, la Madre Tierra, hizo un llamado para que frenemos de muchas cosas,
para no ir exageradamente también matando a la madre tierra y para jalar de las orejas a las autoridades también, para que las autoridades sienten también que a la madre tierra ayuden a cuidar y no a acabar. A la madre tierra le estamos esterilizando a través, sobre todo los ricos con sus fumigaciones. Ahí lo que les interesa es dinero, dinero, dinero y no respetar a la madre naturaleza, a la madre tierra. Entonces la madre naturaleza y la madre tierra es lo que genera la vida de nosotros, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a vivir? Entonces ahí debemos tener mucha preocupación y cuidarnos y ir. Ahora creo que empieza una nueva vida, un cambio para todo el mundo. Una nueva vida, digo, porque va a ser un cambio, ir un poquito más respetando a la madre tierra, hablando del agua, viendo dónde hay, dónde no hay, quién necesita, quién no necesita. Las autoridades también tienen que cambiar, tienen que humanizarse. Entonces a todos creo que nos jala de la oreja, ¿no? Porque no es nomás estar en el poder y ahí haré, no haré, y ahorita como yo estaba diciendo principalmente, verdaderamente con nuestra salud, con nuestras vidas han jugado muchas autoridades, no han ayudado, lo que han hecho es negociar, negociar, negociar y como dicen, robar, como dicen en las noticias, no es que no han robado. Entonces, pero ¿dónde está eso? ¿Quién controla? ¿Quién ve? Hay muchas autoridades, hay muchas cosas que controlan, pero ellos son los causantes de todo, nuestras enfermedades, de todo, nuestras cosas que están pasando porque no han atendido bien. Falta cuidar a la madre tierra, falta el agua de regadío en las comunidades, muchas cosas, y ojalá en esta nueva vida vayamos recuperando todas esas cosas, respetándonos los unos a los otros y respetando a la madre naturaleza y al mundo mismo, todos, para que el mundo venga a recuperar como debe ser, compañeros. Eso no nos podría Gracias. decir. Gracias, mi estimada Ana María. Fuerte. Muy amable. Gracias por tus palabras. Y en realidad lo que nos dejas del mensaje es que debemos ser un poquito más corresponsables con la madre tierra, con la naturaleza. De la misma manera, me gustaría escuchar las palabras de Suma. ¿Cómo en su comunidad en Cacha se está organizando? ¿Cómo está el cabildo comunitario en Cacha? Es importante también saber cómo lo están llevando adelante sobre este tema del COVID, por favor. Bueno, ya compartí, de todas maneras, tienen casi la misma metodología, querido Fer, que todos los cabildos comunitarios me parece que han utilizado. Han bloqueado las carreteras, han puesto puntos de control. En mi comunidad hace exactamente una semana se declaró un toque de queda por 24 horas durante 15 días, porque también así como han llegado compañeros y compañeras que viven en la urbanidad, también han intentado ingresar personas externas a las comunidades, y eso también ha puesto en vulnerabilidad a los miembros de las comunidades. Y otro de los temas fundamentales es también lo que ellos nos decían: se han organizado en COEs comunitarios que han ido aprendiendo a prueba y error. No es que el Estado o el COE nacional o el COE provincial ha ido a darles los lineamientos o los seguimientos que tienen que tomar las comunidades para enfrentar el contagio o para enfrentar el virus, sino más bien han ido desarrollando de acuerdo a la realidad de cada una de las comunidades, sobre todo también escuchando a los mayores, ¿no? Mi mamá hace un par de semanas nomás me decía que mi abuelo materno, él también era yachac, y él ya cuando era pequeña, mi madre le había compartido que todo esto iba a pasar en algún momento, que iban a venir enfermedades desconocidas por la humanidad, y que solamente cuando ya estemos a punto de desaparecer como humanidad es que nos vamos a dar cuenta de cuán importante es la naturaleza, la Pachamama, la Madre Tierra, como lo dijo Ana María, y que hay que respetarla, cuidarla, protegerla y conservarla. Y de ahí la necesidad también de escuchar y de valorar a los abuelos, y sobre todo la vida en la comunidad. Hoy más que nunca quisiéramos, incluida yo y mi familia, estar en la comunidad, pero es imposible. No hemos podido viajar a Riobamba, no hemos podido estar en la comunidad, porque también al retornar ponemos en riesgo, ¿no?, a la gente de la comunidad. Por eso también es importante que quienes vivan lejos de sus comunidades
se aseguren con una prueba COVID o se aseguren que no tienen síntomas con COVID, porque en realidad la vulnerabilidad es mucho más alta. Si aquí en la urbanidad es bastante compleja, imagínense cómo es en la comunidad. Y en la urbanidad ha sido bastante también duro para nosotros. Nosotros ya hemos recibido que aproximadamente 20 compañeros y compañeras indígenas de Cacha, Puruáes, que viven aquí en Quito, que son comerciantes, la mayoría, han fallecido por causa del COVID-19, Fernando. Sin embargo, la fortaleza está justamente en mantenernos unidos y sobre todo también en proteger la vida, en proteger y sobre todo ser complementarios y solidarios, Fernando, y que ese justamente es el ejercicio también de esta tarde, de esta conversación, para que las experiencias de los compañeros de la nacionalidad Sachi, como la de la compañera Ana María e Irma, puedan ser transmitidas hacia otras comunidades y hacia otras compañeras y compañeros en esta situación bastante compleja para el país. Muchas gracias, mi estimada Suma. Muchas gracias, mi estimada Suma, por tus palabras. En realidad, en la ciudad se vive otra realidad en comparación con las propias comunidades. Y me gustó mucho lo que tú acabaste de señalar, el hecho de que hay que tener mucho cuidado, ya que en las comunidades son mucho más vulnerables. El hecho de que ingrese una persona enferma, eso lo vuelve más vulnerable a una comunidad. Ya para ir dando cierre al conversatorio, me queda solamente realizar una pregunta en el cual me gustaría muchísimo saber qué tipo de actividades económicas o qué alternativas las comunidades vienen llevando a cabo para ir solventando muchas de las veces el hecho de quedarnos en casa que ha afectado de alguna manera a las comunidades. Además, me gustaría escuchar finalmente ¿cuál es el mensaje que ustedes como miembros de las comunidades, pueblos, nacionalidades, nos brindan a todos para de esa manera ir viendo de alguna forma cómo ir haciendo fuerza en conjunto y ir minimizando esta afectación por el COVID? Queridos amigos, por favor, me gustaría escucharlos. Doy la palabra en esta ocasión a Irma, por favor, si nos puedes tú darnos tu mensaje final y también comentarnos desde el punto de vista económico qué es lo que han hecho. Gracias. Estimada Irma. Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que ya se había salido, tengo un poquito de inconveniente en la cámara. Ok, ya. Primero, las actividades económicas colectivas que hemos realizado nosotros ha sido como la solidaridad, el compartir. Los que hemos tenido un poquito más, compartimos con nosotros, hemos armado canastas y reconociendo e identificando las familias que tienen mayor problema, que no tenían que echarle a la olla, hemos llevado algo para la ollita. Entonces, eso ha sido como en primer lugar. Segundo, hemos revitalizado esto de los huertos urbanos. Mira, aquí en Quito, hemos trabajado fuertemente, estamos sembrando, así, aunque sean maceteros, cosas que nos pueden ayudar un poco a fortalecer, a llevar, digamos, para el alimento y para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Esas plantas, como te decían antes, el rábano, por ejemplo. Y así, hay huertos urbanos con muchas plantas. También la gente de las comunidades rurales están sembrando y, digamos, ellos se proveen su alimento y ya lo que se sale a comprar a las ciudades muy poco, casi nada, digamos, porque todo lo pueden producir ellos allá en sus tierritas. Y como a nuestras comunidades urbanos marginales no llegaban los kits alimenticios y tanta propaganda que el gobierno se había hecho, entonces como procesos organizativos, digamos, empezamos a solicitar directamente, identificando las familias, los lugares, y está llegando. En este momento ya está empezando a llegar, porque si no hacíamos nada, no nos movilizamos en ese sentido, no había nada que hacer. Y también ha habido esa gran solidaridad de parte de hermanos que tienen su carrito, el día que podían salir, entonces tomaban los alimentos que podían llevar allá en los lugares donde no tenían. Entonces eso hemos estado haciendo, eso ha sido un gran trabajo realmente de hormiga y de, ¿qué te digo? Es que unos a los otros nos hemos estado ayudando. Ha habido grupos de mujeres. Sí, una minga de
cambio de mano, nosotros le llamamos cambio de mano, es decir, que préstame tu mano y después yo te presto la mía, ¿entiendes? Así. Y realmente hemos ido superando cosas, ¿no? Ahí, a ese nivel. O también cuando se sienten un poquito mal, enseguida llaman y ya uno otro le va diciendo qué más o menos va haciendo. Yo tengo esto, te puedo mandar y así, sucesivamente. Okay. Ahora el mensaje. Que la esperanza es lo último que nosotros debemos perder. Que vayamos a las raíces. Los abuelos eran sabios y tenían respuesta para muchas enfermedades. Que no se olviden que antes hubieron otras pandemias. Lo primero que debemos perder es el miedo. Sí, porque eso es lo que nos pierde. No significa que debemos exponernos. Sabemos que el coronavirus, es pesado, no vuela. Por lo tanto, tenemos una ventaja ahí. Mantengamos el tiempo, el espacio que nos dicen, 2 metros de distancia. ¿Sí? Lavémonos las manos frecuentemente. Utilicemos algo para proteger nuestros ojos, nuestro rostro, especialmente los ojos, la nariz y la boca. Y si nos sentimos un poquito mal, automáticamente nos mantengamos en el cuarto y busquemos cómo irnos sanando. O sea, no vamos y nos expongamos a contaminar, a contagiar a otras personas. Eso debemos hacer. Ya, no hagamos fiestas. Apoyémonos en las palabras, en la solidaridad. Nuestros viejitos nos decían, Dios da la llaga y da la medicina. Todo está aquí, en la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza, en nuestras medicinas y las medicinas alternativas, que no podemos dejar tampoco de lado, ¿sí? Sobre todo, no nos olvidemos de la espiritualidad, de la solidaridad y de la fe. Apoyémonos los unos a los otros. Salgamos crecidos y fortalecidos de esta pandemia. Gracias. Gracias, mi querida Irma. Qué lindas palabras que tú nos acabas de dar. Nos llega mucho en el alma. Realmente el mensaje de una digna representante del pueblo afroecuatoriano cada vez nos motiva y nos alienta a seguir adelante. Muchas gracias, Irma. Estimado Luis, por favor, ¿qué están haciendo desde el punto de vista económico en las comunidades? Y también, ¿cuál es tu mensaje final que nos puedes brindar? Por favor, Luis. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante, Luis. Para la nacionalidad sáchila en el territorio, pues creo que somos privilegiados, ¿no? Lo que la madre naturaleza nos da, lo que es en el tema de producción. Pero también sí se requiere de una economía como para poder tener la sostenibilidad también de la familia. Tendremos nuestros campos, tendremos nuestras plantas, ¿sí? Tenemos todo lo que nos da la madre naturaleza. Pero dentro de ello, la parte productiva se vio bastante afectada a la nacionalidad sáchila. Con decirte de que también hemos sido solidarios con la gente que no ha tenido. En el centro de la ciudad hemos entregado nuestros productos del verde, naranja, piña, yuca. Es más, como región costa, a los hermanos de la nacionalidad, tanto Huancavilca como Manta, se envió 2 cargamentos de volquetadas en tema de producción de plátano maqueño. Llegamos allá. E inclusive esto nos hizo pensar también en la realización del trueque, de cómo eran nuestros antepasados, ¿sí? Entonces, lo importante es que se vio aquella solidaridad en un momento sumamente difícil, no solamente en el tema de la pandemia, sino que también económicamente mal a nivel del país y a nivel internacional. Todo esto nos lleva a tener una experiencia de que nunca estuvimos listos ni preparados para afrontar esta crisis, ¿sí? Y de que nuestras autoridades pongan mayor énfasis en el tema de salud, que es importante, salud, educación. Dentro de esto, pues, el tema de conocimiento ancestral, lo que sí le puedo decir, de que cada uno tiene su manera de organización, tiene su
estamento jurídico o normas, ¿no es cierto?, que pueden llevar para una mejor, podríamos decir, o un mejor seguimiento. Lo digo esto por la situación de la nacionalidad sáchila. Nosotros tenemos una norma de quienes ejercen la práctica de la medicina ancestral. En eso Fernando lo conoce. Conoce también el Ministerio de Salud, de que dentro de la nacionalidad sáchila tenemos 3 categorías de quienes ejercen la práctica. El primero, que está en su inicio, podríamos decir, es la persona aprendiz, ¿no? Segundo es de que quien conoce del vegetal, que podría ser la persona naturista, vegetalista, y dentro de ello el poné. El poné es la persona que ya adquiere los conocimientos de las plantas de la medicina, el tema espiritual, ¿no? Todo eso conlleva, entonces es un proceso que tenemos. Y dentro de las comunidades certifican de quién puede ejercerla. Más a ello la gobernadora de la nacionalidad sáchila, que lo certifica en el documento. Porque con todo el respeto, ha habido personas que no son de la nacionalidad, son ajenas, y dentro de ello, ¿no?, se hacen a veces pasar por sáchila, y en la cual manifiestan realizar curaciones o a nombre. Entonces se prestan los nombres. Entonces esto yo creo que hay que trabajar, no tanto de las diferentes instituciones, para que se dé el debido reconocimiento de quienes pueden ejercer, porque digamos, es lo mismo que estar especializándose en un doctorado en la parte occidental, ¿no?, que tiene sus años de aprendizaje y llega a tener su título. En nuestra realidad o bajo nuestra cosmovisión son años de conocimientos de nuestros abuelos y que venimos preparando de cómo ir conociendo las plantas, la aplicabilidad de ellas, ¿sí? Y de cada uno, o sea, de la manera espiritual, o sea, todo lleva un conjunto de saberes al interior de cada uno de los territorios. Entonces, sí quiero dejar claro, y en el mensaje a su vez, sí, que no se dejen sorprender, ¿no?, de las personas que lleguen y digan que vamos a realizar las curaciones. No, tienen que tener una documentación, una certificación de quién ejerce la medicina ancestral, ¿sí? Y con ello, el mismo llamado que creo que todos hacemos: cuidemos a nuestra familia, cuidemos a las personas que están alrededor. No expongamos ni nos expongamos, ¿sí? Yo sé que este virus, al momento de tener miedo, baja las defensas y hay más probabilidades también que puedas obtener este coronavirus llamado, ¿no es cierto?, a nivel mundial, que ahora es famosísimo por su nombre, ¿sí? Pero a su vez, bien como dijo nuestra compañera Irma, ¿sí?, no tengamos miedo. Solamente seamos responsables. Seamos responsables, partamos desde casa, de la familia, nuestros hijos, en el de que no contagiemos al resto de personas. Y a la vez, compañeros, sí hagamos un esfuerzo más de difundir lo que tienen las nacionalidades y pueblos. Yo les felicito a ustedes. He estado en varios de los talleres, a Suma, a Fernando. Fernando siempre ha estado en el territorio, ¿sí? Ya ojalá podamos tener al director de la institución cual preside, también en el territorio. De aquellos conocimientos, pues, que los podamos ir impartiendo y que podamos realizar, qué sé yo, documentales, videos, en las cuales vayan conociendo. Pero eso sí, también con la reserva del caso de proteger aquellos derechos nuestros, que muchas de las veces se han usufructuado, ¿sí? Y de eso lo conocemos, de cómo ahora las grandes farmacéuticas, ¿sí?, de las plantas medicinales derivadas y realizadas, aquellas pastillas, algunas que se han realizado, pues prácticamente han salido fuera del país.
y que han usurpado. Entonces, tenemos que unirnos, tenemos que seguir contrarrestando esta situación y poder confiar más en nuestro Ecuador, que sí lo tenemos. Tenemos mucha riqueza, tenemos muchas bondades, que yo sé que esto lo vamos a ir trabajando, pero en unidad. Y pues para ello, les agradezco mucho. Gracias. Para mí ha sido muy importante estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias, mi estimado Luis. Qué interesantes palabras tuyas. Y como siempre, con mucho gusto, el poder bajar a territorio, y es un compromiso del SENADI, el invitar a nuestro señor director que nos acompañe donde ustedes y poder de esa manera trabajar conjuntamente. Me gustó mucho lo que tú acabaste de señalar, el tema del trueque. Eso también es algo muy interesante que se nos está olvidando. El ser solidarios, que lo dijo Irma, y también tú lo vienes a reforzar este tema de la solidaridad. Quiero ahora escucharle, por favor, Anita María, no sé si nos estás escuchando, cómo ustedes llevaron el tema de la parte económica, la parte en las comunidades, en sus territorios, y también escucharle un mensaje final, mi querida Ana María, a todos, sobre cómo seguir enfrentando y cómo seguir saliendo adelante con esta terrible enfermedad como es el COVID. Ana María, le escuchamos sus palabras finales y mensaje final a todos los que estamos escuchando la intervención. Gracias, Anita. Bueno, pues creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Irma, Luis y yo también estamos por el mismo camino. Creo que sí hemos heredado algo de nuestros abuelos que nos enseñaron, que nos dejaron un poco, ¿no? Primeramente, fortalecer la solidaridad, creo que es importantísimo ahora en este tiempo compartir la solidaridad. Luego de eso, pues en mi comunidad, desesperadamente, en mi organización sobre todo, empezó a recuperar el trueque, porque nuestros abuelos tenían eso de conocimientos, el trueque, y no solo nuestros abuelos, sino tatarabuelos que ustedes se han de acordarse, por ejemplo, en América Latina, que había ese trueque de norte a sur, y así vivían nuestros antepasados, ¿no es cierto? Comían, tenían todo de todo. Y ahora nosotros hemos soñado hacer eso y compartimos un compartir con la costa y la sierra. Nosotros desesperadamente no sabíamos con quién, pero con algunos conocidos amigos que estaban en Esmeraldas, hicimos contacto y hicimos ese trueque. Ellos vinieron también para acá y nosotros acá, la gente se reunió y el que menos daba lo que tenía. Ellos, cada quien, los que producen lechugas, coles, coliflores, papas, culantro, o sea, ese rato lo que el corazón dictaba. Entonces ellos también habían traído así mismo muchas cosas de la costa, ¿no? Naranjas, jengibre, así mismo yuca, guineos, todo. O sea que fue bonito ese que empezamos nosotros a hacer el trueque. Ese día era un trueque desesperados porque teníamos que comer en las comunidades también, por más que estamos agricultores, pero como no salíamos de casa a trabajar, ya no teníamos nada. Y como Irma dijo, pues en nuestra comunidad creo que no se movieron las autoridades y nosotros, por ejemplo, yo como persona no me puedo mover por mi edad, no pude hacer ninguna gestión, no ha llegado ningún kit, ninguna ayuda. Y todo lo que escuchamos en las noticias, Guayaquil, y la sierra, todo olvidado, creo que estamos todo el mundo, los pobres sobre todo, olvidados de todo este apoyo. Entonces yo creo que tenemos que continuar con eso, ojalá con ustedes, con los hermanos Aguaviles, la sierra, como dice Sumacacha, todas las comunidades nos organicemos en el futuro y empecemos a hacer estos intercambios de productos también para tener tanto costa como sierra que comer, la facilidad, y para no estar cayendo en las cosas rápido que necesitamos nomás, sino creo que tenemos que ir trabajando de otra manera, tenemos que ir juntándonos, tenemos que ir fortaleciéndonos nosotros para poder reclamar nuestros derechos, porque yo creo que todo lo que usted dice, todo lo que yo digo, son derechos, no estamos pidiendo favores a nadie, no estamos mendigando, sino es derecho como ecuatorianos
que somos como parte del pueblo, que somos por más indios que estamos en el páramo, como nuestra compañera alcaldesa, creo que es Cintia Viteri, dijo cuando nosotros estábamos reclamando nuestros derechos, hicimos el levantamiento, que dijo, son indios del páramo nomás, pero los indios del páramo damos de comer, pues por favor los indios del páramo mantenemos a todos ellos, si nosotros no damos, el pueblo pobre no trabaja, no da, pues ¿qué van a comer? Nosotros somos los que hacemos. Entonces, frente a todo eso, no esperemos ir más lejos, sino organicémonos, compartamos experiencia y continuemos con esa herencia que nos dejó nuestros abuelos con el trueque, entre nosotros, hacer los intercambios, organizar también nuestros productos, ofrecer a la costa y los de la costa ustedes también a nosotros, y creo que por eso vamos a ir nosotros viendo hacer otro camino y practicar solidaridad, practicando lo que nosotros queremos, exigiendo a las autoridades que cumplan y que no estén haciendo este negociado tan grande, tan sucio, tan puerco, perdónenme decir, pero es así, con nuestras imágenes han jugado mucho, con nuestras cosas han jugado mucho, nosotros aquí haciendo falta, pero ¿qué ha sucedido? Todo han quedado y ahorita dice que la fiscalía, que la contraloría están haciendo control, solo haciendo control viven y cuando llegan a la práctica. Y esos son nuestros dineros, creo que tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a exigir. Sí. Y dinero, tanta deuda no puede ser, porque dinero a nosotros, ¿cuándo ha condonado la deuda del gobierno? Nunca, pero a los que tienen los paraísos fiscales, a los más ricos se han condonado. Nosotros tenemos que vivir, si queremos tener algo, en los bancos, haciendo préstamo, y con eso hemos podido trabajar para la comida, pero salir de eso no hemos podido, pero los pobres, porque no nos organizamos, porque nuestros derechos no han llegado del gobierno, no han llegado de nadie, sino más, ahorita estamos más jodidos porque con tantas leyes que está haciendo en contra de quién, de los pobres, no de los ricos están como siempre ricos, con todo dueño y con todo adelantando, los paraísos fiscales fortalecidos, los sueldos vitalicios fortalecidos, las deudas en los bancos fortalecidos, o sea que los ricos sí beneficiados, pero nosotros no, ahora estamos más fregados porque todo viene encima sobre los pobres, los cobros, toda esa cosa. Y yo eso dejaría de mensaje a toda la población, sobre todo a nosotros, a los pueblos indígenas, a los pueblos y nacionalidades, que nos organicemos y que nos fortalezcamos y que reclamemos nuestros derechos juntos para poder sobrevivir y para poder nosotros seguir adelante, porque estas injusticias ya con este virus creo que ya no podemos seguir más aguantando, porque si no nos ayudamos nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, entre nosotros ayudémonos y ojalá la gente que está escuchando, que nos solidaricemos todos, y ustedes, Fernando, Paola, Paulina, a Pablo, a Fernando, a todos les doy las gracias, a todos los que están trabajando verdaderamente con nosotros, que sigan trabajando, que no se cansen, que no sean como otra gente mentirosos que buscan solo los intereses personales, o estar solamente arriba unos pocos y a los otros pisoteando, hasta subirse los votos, hasta subirse tanta cosa, pero luego nos pisan, nos atropellan, nos hacen todo, ¿no, compañeros? Y esto que quede un ejemplo de la solidaridad, del intercambio, de la vida para todos nosotros y así para poder seguir adelante como humanos que somos. Y muchas gracias a todos. Y no quisiera alejar mucho, ojalá podamos tener otra reunión que no sea por aquí, que ya se acabe el virus, que Diosito escuche, demandemos a Diosito también que nos escuche y nos reunamos otra vezita, porque yo creo que no podemos dejar esto en el olvido, sino continuar nuestras experiencias, continuar el trabajo que hemos empezado para poder seguir adelante. Y muchas gracias a Dios, también, del universo, y a todos ustedes. Gracias, mi estimada Ana María. Qué gusto y qué bonitas palabras acabamos de escuchar. Ya para ir dando cierre al conversatorio, me gustaría puntualizar y también finalmente invitar a nuestra querida amiga Suma, que nos comente un poquito cuál es su mensaje final frente al tema del COVID, y al final también que nos ayude con sus palabras en quichua y haciendo un pequeño síntesis de lo que hemos venido conversando en esta tarde. Quiero finalmente hacer un pequeño resumen. Hemos podido escuchar en esta tarde la importancia en realidad de la medicina ancestral, de las plantas medicinales,
El uso de las plantas medicinales como por ejemplo el marco, el eucalipto, el rábano, el jengibre e inclusive algo muy interesante que escuché, el uso del agua del mar, que son cosas que posiblemente eso lo saben nuestros abuelos y nuestros ancianos de sabiduría. También se había señalado que preventivamente en nuestros territorios se está trabajando justamente en el tema de aún seguir en casa, de mantenernos en casa, de cuidarnos en casa y cuidar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos. El empalencarse es uno también de los temas desde el pueblo afroecuatoriano que han utilizado como una medida preventiva. Y el también estar atentos al no permitir el ingreso de personas enfermas a los territorios que son comunidades sumamente vulnerables. De la misma forma, han señalado el tema de la solidaridad, que es uno de los temas muy importantes y claves en nuestros territorios, pueblos y comunidades. Y no solamente en las comunidades, sino también a nivel general. El tema de la solidaridad en muchas de las ocasiones se ha podido evidenciar. El tema del trueque, que ha sido algo interesante, donde el intercambio de productos tanto de la costa, de la sierra, ha permitido ayudar y a paliar de cierta manera en algunos hogares que han tenido ciertas limitaciones en cuanto a la parte económica, de esta manera para poder apoyar y contribuir con ellos. Finalmente, deseo invitar a Suma, por favor, para que nos des tu mensaje final. También nos comentes un poquito en relación cómo ha sido el tema económico desde tu realidad, que eso es importantísimo también escuchar. Y al final, que nos ayudes a hacer un pequeño resumen en quichua para todos nuestros compañeros y hermanos que están escuchando. Muchas gracias. Suma, por favor. Bueno, en realidad, como ya había comentado, nuestra experiencia como indígenas urbanos, así nos hemos caracterizado y nos hemos reconocido, sobre todo en la realidad ecuatoriana, considerando que un buen porcentaje de nosotros vivimos en urbes como Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera. Y hemos sido en realidad gravemente afectados por esta pandemia. Y yo tengo que hablar por experiencia propia. Mis papás son comerciantes. Ellos venden legumbres, frutas y verduras. Y durante estos más de 70 días también han estado en primera línea, al frente, como los médicos, como aquellas personas que han contribuido en todo el tema sanitario, ellos igual con la alimentación, contribuyendo a que la ciudadanía, que los barrios donde ellos trabajan no se queden desabastecidos. Como les dije, la realidad es diferente con nosotros. Somos mucho más vulnerables y en realidad muchos de nosotros han perdido ya sus vidas. Estas vidas justamente, no solamente con el ejercicio de hacer economía por hacer economía. Ellos son actores de una economía popular, solidaria, mucho más pequeña, y la mayoría de ellos vendiendo en los mercados, algunos de ellos vendiendo en las calles, algunos de ellos como mis padres en sus propios locales. Y ellos han sido también complementarios y solidarios. Nosotros con mis hermanos, y no solamente mis padres, sino a mucha familia que vive aquí en Quito, les pedíamos en un inicio de la pandemia que cerraran sus locales. Pero la respuesta de mi mamá fue, no lo voy a hacer, no por el dinero, sino porque ¿qué van a comer los vecinos de los barrios? ¿Cómo van a ir a proveerse a los mercados? ¿Acaso van a ir a los campos? Están lejos. Entonces eso también nos llama a repensar y a reflexionar. Que detrás de esta cosmovisión andina que también ha ido evolucionando, estamos los otros, que de alguna manera buscamos un mecanismo también justamente de hacer un ejercicio de complementariedad, de solidaridad y de reciprocidad. Y así lo estamos haciendo, y así lo están haciendo varios de los compañeros puruáes y sobre todo panzaleos, quienes se dedican a este tipo de actividad aquí en Quito. Y el mensaje en realidad es que esto sí nos fortalezca como seres humanos, que nos fortalezca como personas, y que el ejercicio que siempre nos ha demostrado nuestros abuelos y de nuestras abuelas, lo aprendamos no solamente los indígenas, lo aprendamos los otros pueblos hermanos. Y muchas gracias porque también a este conversatorio nos han seguido compañeras de México, creo que también por ahí estaba alguien de República Dominicana, me parece, aprendiendo y compartiendo de estas experiencias.
Y muchas gracias, Luis, Ana María, Irma, por compartirnos sus experiencias y por seguir fortaleciendo esta presencia nuestra, ¿no? Esta existencia y sobre todo este conocimiento de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Y que hasta ahora se sigue practicando esa complementariedad, esa solidaridad y esa entrega que en realidad se ha notado en los campos, se ha notado en la urbanidad. Así que más bien muchas gracias por haberse sumado a este espacio y sobre todo también fortalezcámonos como seres humanos. Ser runa. Shinayati mashikuna, diushu tukuyamashna kaita katichkakunawan, ñukanchik mashi Luisa Guavil, shinallatik mamanita María Huacho y shinallatik mashi Irma Bautista. Paykunami parlanamus shamushkakuna kunan puncha, imashinami paykunapas kawsaypi, paykunapas comunidad ukupi, kay COVID-19 ta imashute enfrentashkakuna. Paykunami nishka, ñukanchik tayta mamakunapaq yachaykunata, ñukanchik tayta mamakunapaq mikuykunata mana kunkrinakanchikchu. Ñukanchik Pachamamapimi tiyan hambi. Ama yangata kanllaman llukshichun, ama yangata rishun maytapish kachun. Kunan punllakuna, lamentablemente kay unkuyka ñukanchiktaka achka llakipimi urmachishka. Chaymanta sincharishpa katina kanchik ñukanchik pura. Mashna comunidadpi kawsakuqpipash, mashna Quito, Guayaquil, mashna shukti llaqtakunapi kawsakuqpipash mashikuna, ñukanchik runa purakunaka wangurishpami kawsana kanchik. Ama egoístas kuna kashanchu ñukanchik purakuna. Y shinallatik mashna plantaskunata imashute wiñashka o uyachashka, chaykunatapish uyanami kanchik nishpanin. Chaykunaka ñukanchik tatara abueloskunamuntami chaytaka chaskishkanchik. Nishpami nirka ñukanchik mama Ana María y shinallatik Irma y Luis. Y chay yachaykunataka kunan kay puncha, kay llaki pachakunapika, chaytaka ubyana kanchik, mikuna kanchik, porque chayka ñukanchik cuerpo, ñukanchik alma tami sinchiachinmi. Mana yangalla purishun, ama yangalla kashun, wangurishpa kashunchik, y shinallatik sinchiachishpa ñukanchik shunguta, ñukanchik yuyayta, mashikuna kashun kay tukuy hambikunawan y shinallatik ñukanchik llankayta y ñukanchik kawsayta ñawpaman apangapaq. Kaymanta llukshishunmi nin mama Ana María Huacho y llukshishpaka mushuk kari, mushuk warmimi llukshina kanchik. Aspa mamataña ama wañuchishpa katishunchik nin mama Ana María. Yushu tukilla mashikuna kayta katishkakuna y shinallatik shukti punllakama. Gracias Fernando y gracias Luis. Gracias Ana María, gracias Irma, Fernando López, Agustina, Santiago, Paulina y a ti mismo Fernando por habernos dado cita esta tarde para este importante conversatorio. Muchas gracias, estimada Suma. Sí, muy bonitas las palabras que hemos escuchado toda esta tarde. Quiero finalmente expresar un sincero agradecimiento a nuestro selecto grupo de panelistas, a Luis, Suma, Ana María, también a Irma, que tuvo que salir por un tema de otra reunión, nos estaba acompañando. Muy gentil por darnos la oportunidad de escucharles y que nos comenten cuál ha sido su realidad desde su territorio. Muchas gracias a todos ustedes y aspiramos que este conversatorio nos haya dejado muchas reflexiones y vivencias de nuestras comunidades indígenas y del pueblo afroecuatoriano. Para dar finalización, reiteramos nuestros sinceros agradecimientos al Ministerio del Ambiente y Agua, al Proyecto Global ABS, al componente de voluntarios de las Naciones Unidas, al Proyecto PAR ABS del PNUD-GEF y al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales por habernos brindado esta oportunidad de tener una tarde muy amena e interesante y haber aprendido mucho de nuestros pueblos y comunidades. De nuestra parte, muchas gracias y una buena tarde a todos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, Ana María. Chao, Anita. Chao, Luis. Gracias, Fer. Gracias. Gracias. Mamanita. Chao, Luis. Gracias.